parietales y ramas viscerales. Ramas que van a ser pares y ramas que van a ser impares. Bien, las primeras ramas que nosotros vamos a ver, ni bien la arteria aorta abdominal, y ahí se ve. La primera arteria que nosotros vamos a ver es esa de ahí. Bueno, son dos arterias pares, dos de las ramas parietales de esta arteria aorta abdominal, que son las arterias diafragmáticas inferiores o arterias subfrénicas. Ambos nombres están bien dichos, ¿bien? Porque son, ni bien la arteria aorta pasa por el hiato del diafragma, da estas dos ramas y van a ser las arterias subdiafragmáticas o diafragmáticas inferiores, ramas parietales de la arteria aorta abdominal. Ahora, las otras arterias que vamos a tener nosotros como ramas parietales van a ser las arterias lumbares, ¿bien? Una lumbar, dos lumbar, tres lumbar, cuatro lumbar, ¿bien? Son pares también. ¿Y de dónde? Algunos libros esquematizan directamente que la quinta arteria lumbar puede nacer de la misma arteria aorta abdominal, pero otros autores dicen que la quinta lumbar nace de la arteria sacral. ¿Ya? Esta aquí. Bueno, eso sobre las ramas parietales. Ahora tendremos que hablar nosotros de las ramas viscerales. Van a haber impares y van a haber pares. Las primeras que vamos a ver, la más voluminosa, digamos, de todas, sería esta arteria aquí, que se le llama arteria celíaca o la arteria del tronco celíaco. Bien, una arteria cortita o voluminosa que va a dar como ramas a tres arterias. A veces puede dar, digamos, como ramas terminales a tres que se bifurcan. Otras veces puede suceder, como en esta imagen, da dos ramas terminales y una rama colateral que sería la arteria gástrica izquierda. Bien, o arteria coronaria estomática izquierda, como la denomina Testín. Esta otra arteria del tronco celíaco se va a dirigir hacia el vaso y va a ser la arteria esclénica. Vamos a ver enseguida más adelante un dibujito en el que se ve como la arteria esclénica es toda sinuosa, serpenteante, como enredada. Y luego esta otra arteria, que también nace del tronco celíaco, es la arteria, ¿alguien sabe tal vez? La hepática común. Bien. Esas son las arterias anteriores. Como ven en esta imagen, la arteria del tronco celíaco que están haciendo de la cara anterior de esta aorta abdominal es una arteria impar. Nace aproximadamente a nivel de T12. ¿Listo? Ahora, inferior a ella, vamos a tener nosotros a esta arteria, que es la arteria mesentérica superior. Otra rama impar, otra rama visceral, una rama que puede nacer en la cara, aproximadamente en la cara anterior de L1 o el disco articular entre L1 y L2. Bien. Esta es la arteria mesentérica superior. Y si hay una superior, vamos a tener una arteria mesentérica inferior, que la vemos aquí. ¿Listo? Esa arteria mesentérica inferior, como aquí se está, digamos, graficando, ¿a qué nivel estamos viendo que están haciendo? A nivel de L3. Esa es, digamos, lo estándar de que esta arteria es que nazca, ¿ya? Y listo. Ahora vamos a hablar sobre las ramas pares de esta arteria aorta. Vamos a tener a las arterias supracapsulares, ¿bien? Supracapsulares tiene el nombre antiguo, que este es donde se le dice testículo, ¿bien? Ahora luego vamos a tener las arterias renales. Vamos a tener arterias gonadales que pueden nacer en un trayecto en cualquier parte de la aorta abdominal. Listo. En los hombres se le denomina arteria testicular y en las mujeres se le denomina arteria ovárica. Luego, no, eso sería todo. Las ramas, nombrarlas. Bien. Aquí hay un resumen sobre cuáles son las arterias que esta aorta abdominal nos da. Suprarrenales medias, perdón. Bien. Las suprarrenales medias son las arterias que van a nacer directamente de la aorta abdominal. Porque vamos a ver enseguida que las arterias suprarrenales superiores e inferiores nacen de otras arterias. Tronco celíaco, mesentérica inferior, superior
Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar sobre las ramas parietales. Bien, ¿qué son dos? ¿Cuáles dijimos que eran las ramas parietales? Subdiafragmáticas y lumbares. Bien. ¿Ya? Ahí tenemos a las arterias diafragmáticas o diafragmáticas inferiores, como se grafica en esta imagen, que es del libro de Anatomía Fría de Cámina. Nace ni bien la arteria aortoabdominal pasa el hiato diafragmático. Esta arteria va a ser parte que se va a dirigir hacia los laterales, bien, a irrigar a toda la cara inferior del músculo diafragma. Durante su trayecto, esta arteria va a dar arterias colaterales, bien. Y las más importantes, que no se pueden estar olvidando, es que de esta arteria subfénica o subdiafragmática van a nacer como ramas colaterales las arterias suprarrenales superiores, bien, o supracapsulares superiores. Luego esta arteria también, la rama izquierda va a dar ramas esofágicas, y algunos libros también mencionan que la rama derecha, bueno, la arteria subdiafragmática derecha, puede dar ramas para darle irrigación a la cara posterior, a la cara que se va a encontrar en relación con el diafragma del hígado. Bien, eso sobre esta arteria. No se pueden olvidar de las arterias suprarrenales superiores. Ahora vamos a hablar de las arterias lumbares. Estas arterias son las homónimas, digamos, a lo que serían las arterias intercostales. Bien, vemos nosotros que va a tener un trayecto hacia posterior y luego se va a dividir en dos. Una que se va a ir hacia dorsal y otra hacia lateral. La que se va hacia lateral va a ir a irrigar a los músculos de la pared abdominal posterior, y la que se va más hacia dorsal va a ser la arteria que va a irrigar también a músculos y parte a la médula espinal. Bien, eso sobre estas ramas parietales. Y ahí tenemos un pequeño resumen de lo que es las ramas parietales de la arteria aortoabdominal. Ahora vamos a ver el tronco celíaco. Ya empezamos a hablar sobre las ramas viscerales, las más importantes, las que ustedes no se pueden estar olvidando en el examen. Bien, esta es una imagen del libro de Grantz, Anatomía, medio complicadito, pero aquí se puede ver la arteria. Bien, ahí tenemos el origen del tronco celíaco, dando aquí la arteria gástrica izquierda, dando aquí la arteria esplénica y dando la arteria hepática común. Bueno, ahora hablamos del tronco celíaco. Ahora, la primera arteria que nosotros vamos a ver sobre esta arteria celíaca o arteria del tronco celíaco va a ser la arteria gástrica izquierda, ¿bien? Esta arteria, o arteria también llamada coronaria estomáquica, bien, o arteria gástrica izquierda. Listo. Esta arteria va a ser parte del circuito arterial menor del estómago, bien, va a irrigar a la curvatura menor del estómago junto con otra arteria, que enseguida la vamos a ver porque es parte también del tronco celíaco. ¿Qué más? Vemos que esta arteria va a algunas ramitas esofágicas, va a ramas posteriores hacia el fundus gástrico, y bueno, llegando a la curvatura del estómago, esta arteria se va a dividir en dos, bien, en una rama anterior y una rama posterior. Esta es la rama posterior que está un poco, como si fuera un poco goteada, ¿ya? Y esta es la rama anterior. Esas dos ramas son las ramas terminales de esta arteria gástrica izquierda. Hasta ahí, gástrica izquierda o arteria coronaria estomáquica. Vamos a hablar ahorita de la arteria esplénica. La arteria esplénica, como su nombre lo dice, va a ir hacia el vaso. Todo lo que tenga que ver con el vaso se va a llamar esplénico. Bien, así que la arteria se llama esplénico por eso mismo, porque va hacia el vaso.
¿Qué más sobre esta arteria? Esta arteria también va a dar ramas colaterales. Bien, y va a irrigar al estómago, al páncreas, de diferentes maneras. Vamos a ver que va a dar ramos gástricos cortos, como aquí se ven. Bueno, espero que se pueda ver, la verdad no sé si se ve muy bien. Ya, gracias. Bien, vasos cortos para el estómago. Y no se puede ver, pero va a dar una rama pancreática dorsal. Algunas veces la arteria pancreática inferior del testículo o la arteria pancreática magna pueden nacer de la arteria esplénica. Esta arteria de la orilla vamos a ver también páncreas, que es la arteria pancreática inferior, o también llamada del testículo, pueden nacer de la anastomosis de estas dos arterias de la arteria esplénica. Bien. Ahora también sobre esto no nos podemos olvidar sobre la curvatura mayor del estómago. Una de las ramas colaterales de esta arteria esplénica va a ser la arteria gastromental izquierda. ¿Ya? Gastromental o arteria gastroenteroide. Bien, esos dos nombres son correctos para esta arteria. Va a ir a llegar a la curvatura mayor del estómago, hasta acá, por ejemplo. Y luego, el circuito arterial de la curvatura mayor del estómago se va a completar por otra arteria, que es esta de aquí, la arteria gastromental derecha. Pero enseguida vamos a hablar de ella, ya que vamos a empezar a hablar sobre la arteria hepática común. La arteria hepática común, de las tres arterias del tronco celíaco, es la arteria más voluminosa. Bien, esta arteria va a dar ramas colaterales y ramas terminales. Algunos anatomistas dicen, bueno, la arteria hepática común es arteria hepática común hasta que da esta rama. Esta rama es la arteria gastroduodenal. Bien, hasta aquí la arteria hepática común deja de ser hepática común y luego tiene como un trayecto ascendente, ¿ok? Y se convierte en arteria hepática propia. Listo. Hablemos primero sobre esta arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal va a dar dos ramas terminales y dos ramas colaterales. Bien. Aquí tenemos la primera de sus colaterales. Perdón. Esta arteria que se está remarcando es la arteria pancreato duodenal superior posterior. Bien. Aquí. La arteria pancreatoduodenal superior posterior es rama de la arteria gastroduodenal. Así es como lo dice el libro de Oviedo. Bien. ¿Qué más sobre estas arterias? Vamos a seguir su trayecto. Y aquí va a dar sus dos ramas terminales de nuestra arteria gastroduodenal, que esta es la arteria gastro o mental derecha. Bien, que va a ir a anastomosarse con la arteria gastromental izquierda, rama de la arteria esplénica, para completar el circuito arterial mayor del estómago. Bien, luego la arteria gastroduodenal va a terminar en la arteria pancreato duodenal superior anterior. Bien, y luego ahorita vamos a hablar sobre la irrigación del páncreas. ¿Sí? Ahora sobre la arteria hepática propia. La arteria hepática propia va a dar dos ramas. Nuestra primera rama, bueno, puede dar dos ramas. Es esta arteria de acá, que se la va a llamar arteria, antes se llamaba arteria pilórica, porque iba a irrigar al píloro. Bien, ahora se la denomina arteria gástrica derecha. Que al anatomosarse con la otra arteria gástrica izquierda, forman el circuito arterial menor del estómago.
El circuito arterial para la curvatura menor del estómago. Bien. Hasta aquí todo bien. ¿Ninguna duda? Porque vamos a pasar del día. Perdón, antes de eso, estaba olvidando. La arteria hepática propia va a dar dos ramas terminales. Una rama derecha y una rama izquierda. Bien. Y de la rama derecha de la arteria hepática propia van a ser esta arteria que se le llama arteria cística. En mayores, digamos, de 100 veces, 70 veces, la arteria cística van a ser de la rama derecha de la arteria hepática propia. Pero esta arteria hepática, la arteria cística, pueden hacer de donde le dé la gana. Bien, miren esto. Este es un esquema que, digamos, grafica de dónde es que pueden hacer la arteria cística. De la rama izquierda de la hepática propia, de la rama derecha que hace su base, de la arteria hepática propia, de la arteria gastrodenal, de la arteria hepática común. Bien, cosa que a veces sucede más, sucede menos. Pero si en el examen les preguntan de dónde nace, digamos, más veces la arteria hepática o la arteria cística, usted tiene que responder de la rama derecha de la arteria hepática propia. Bien, hasta ahí un, digamos, resumen de todo lo que es el tronco celíaco, de sus ramas y de qué griego. Ahora vamos a hablar sobre las arterias mesentéricas. Bueno, vamos a hablar sobre la irrigación del páncreas. ¿Ya? El páncreas es una glándula tanto endócrina como exócrina y es un órgano muy bien irrigado. Vamos a ver, ya hemos visto a esta arteria. ¿Qué arteria creen que sea esta? O bueno, ¿qué arteria creen que sea esta? La arteria esplénica. ¿Ya? La arteria esplénica va a dar, dijimos, ramas dorsales para el páncreas. Aquí está la arteria pancreática dorsal y luego vasos pancreáticos cortos. Y ahora de aquí tenemos nosotros la formación de la arteria pancreática inferior o de testículo. Bien, que pueden hacer de la mesentérica inferior. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Esas, digamos, todas estas arterias que hemos visto van a ir a irrigar al cuerpo y a la cola del páncreas. Pero la irrigación de la cabeza del páncreas va a estar dada por dos circuitos arteriales. Bien, uno superior y otro inferior. Que ya hemos visto cómo es que se forma ese anillo superior, esa vascularización superior de este órgano. Esta es la arteria gastroduodenal. Bien, dando aquí su rama, pancreato duodenal superior, posterior. Bien, y luego acá esta es la arteria, bueno, está acotada porque es para ir a irrigar al estómago. ¿Se acuerdan cuál era la rama que iba a irrigar a la curvatura mayor del estómago? Rama de la arteria gastroduodenal. Gastroepiploica derecha o gastromental derecha. Y luego la otra rama de aquí sería la arteria gastro, pancreato duodenal superior, anterior. Ahora, si hay una anterior y si hay una posterior y son superiores, deben haber otras dos arterias que sean inferiores e igual sean anterior e inferior. Y van a nacer de la arteria mesentérica superior. Bien, la arteria mesentérica superior, las primeras ramas que van a dar y me interesan mucho porque van a ir a irrigar a la cabeza del páncreas, un órgano muy bien irrigado, vascularizado, van a ser estas dos acá. Esta es la arteria pancreato duodenal posterior inferior, que al anastomosarse con la arteria pancreato duodenal superior posterior forman un circuito arterial. Y luego esta sería la arteria pancreato duodenal inferior
anterior, que va a ir a recomenzarse con la arteria pancreato-duodenal superior arriba. Y así es como se da la irrigación de la cabeza del páncreas, por estos dos circuitos arteriales, dados por la arteria mesentérica superior y por la arteria gastroduodenal. Bien, eso es sobre el páncreas. Ahora, aquí hay un dibujito mejor, ¿no? Sobre la irrigación de la cabeza del páncreas. Ya, tenemos lo mismo, solo que ahí se ve, digamos, reflejado el duodeno y el páncreas para poder ver mejor a las arterias que están yendo irrigadas a la cabeza del páncreas. Pancreato duodenal superior posterior, pancreato duodenal inferior posterior. Luego aquí, un poco más desvanecida, la arteria pancreato duodenal superior anterior, y acá también desvanecida la arteria pancreato duodenal inferior anterior. Bien, eso sobre la arteria mesentéricas. Y ahí tenemos también la irrigación del páncreas dada por diferentes arterias. Este es también, bueno, aquí se ve, puede ver cómo la arteria pancreática inferior o de testículo que están haciendo de la arteria mesentérica superior. Bien, por eso puse este dibujito. Bien, y luego nada más la arteria pancreática dorsal naciendo de la arteria esplénica y la pancreática magna también naciendo de la arteria esplénica. Ahora sí. Ahora, sobre las arterias mesentéricas, nosotros, bueno, prácticamente esta arteria mesentérica superior se encarga de irrigar a casi todo el intestino delgado, al yeyuno de ilio y a las primeras 3%, a la cuarta, tercera y segunda porción del duodeno. Bien, eso es lo que dicen algunos libros. Ahora, vemos nosotros que esta arteria mesentérica superior da ramas yeyunales y ramas ciliares. Una forma, digamos, de diferenciar un yeyuno de ilio de manera macroscópica, ya que, bueno, es igualito. La única diferencia es que el yeyuno es 1 centímetro más grande de manera en su diámetro, 3 centímetros dicen los libros, y 2 centímetros es lo que mide el yeyuno, perdón, el ilio. Es que el yeyuno, las arterias yeyunales se van a ir anastomosando formando arquitos, ¿bien? Pero solo forman arcos hasta el segundo orden, es decir, hacen algo como esto. Ahí están las arterias yeyunales y se van a ir anastomosando así. Bien, y forman arcos de segundo orden, primer, segundo orden, y luego desde ahí empiezan a dar sus ramos para ir a irrigar verdaderamente al órgano. Estos vasos se llaman vasos paralelos de Dwight. Vasos. Bien. Y luego para el ilio, vemos que se anatomosan más, van a estar formando arcos vasculares hasta el cuarto orden. Bien. Tercer orden, y luego aquí con otro, van a formar el cuarto orden. Y desde ahí recién empiezan a dar los vasos paralelos de Dwight. Los vasos que van a irrigar verdaderamente al órgano, al ilio. ¿Ok? Esas como sus ramas colaterales. Estas ramas yeyunoideales nacen de la curvatura izquierda de este órgano, ¿bien? De su convexidad izquierda. Porque luego de su convexidad, de su concavidad derecha, vamos a tener nosotros las arterias que van a irrigar al colon. Vamos a tener ramas cólica derecha superior, cólica derecha media de manera inconstante y la arteria cólica derecha inferior, que también se le llama ahora arteria iliocecal, o el otro nombre que me gusta más a mí es la arteria iliobiseco-apendículo cólica, porque nos dice las arterias, las ramas que va a dar esta arteria, llamada también cólica derecha inferior. Vamos a eso. ¿Ya? La arteria mesentérica superior, nos dicen algunos libros, que es la arteria que se encarga de quedar a la mitad derecha del colon. Es decir, ciego, colon ascendente, la curvatura
hepática del colon y la mitad del colon transverso. Bien, y luego la otra mitad del colon va a su irrigación, va a estar dada por la arteria mesentérica inferior. Ok, ahora, aquí tenemos nosotros a la arteria cólica media, aunque es superior, es verdad, sale primero. ¿Y por qué se llama cólica derecha media? Si es superior, porque esta arteria cólica derecha va a ir a irrigar a este colon transverso. Es por eso que se le denomina cólica derecha media, no por su disposición, por su origen. Bien, luego tenemos nosotros aquí esta arteria cólica derecha superior y aquí la arteria cólica derecha inferior o arteria ilio-bicepo-apendículo cólico. Porque, bueno, aquí no se ve tan bien. Las ramas que van a dar esta arteria van a ser una rama ilial, ramas iliales para la parte terminal del ilio. Biseco va a dar dos ramas para el ciego, una rama anterior y una rama posterior. Biseco. Apendicular, vamos a tener una rama, una arteria que va a ir a irrigar solita al apéndice. Y luego cólica, porque estas ramas cólicas van a dar una rama ascendente y una rama descendente. Esta sería para mí la rama ascendente de esta arteria cólica derecha inferior. Bien. No es más. Y luego las arterias cólica derecha superior van a dar una rama ascendente y una rama descendente. La rama descendente va a ir a anastomosarse con la rama ascendente de la arteria cólica derecha inferior. Y luego la rama ascendente de esta arteria cólica derecha superior, cuando existe la arteria cólica derecha media, va a ir a anastomosarse para formar una anastomosis vascular. Ahora, con eso sería sobre nuestra arteria mesentérica superior. Tendríamos que ver nosotros ahora la arteria mesentérica inferior, que esta es más sencillita que su hermana mayor. Esta arteria va a dar una arteria cólica izquierda que va a dar una rama ascendente y otra rama descendente. Y luego vamos a tener las arterias. Algunos libros mencionan que nacen las arterias sigmoides de un tronco común o pueden nacer de esta manera. 1, 2, 3. Bien. Las arterias sigmoides, como su nombre lo dice, van a irrigar al colon sigmoides. Y luego, como rama terminal de la arteria mesentérica inferior, vamos a tener la arteria rectal superior. Bien, que esta arteria rectal superior se va a anastomosar, se va a bifurcar en una rama anterior y otra rama posterior. Bien. ¿Qué más? Bueno, eso sería sobre las ramas colaterales de estas arterias cólicas. Ahora, aquí hay algo así en el colon, como es un órgano largo, que mide 1,5 metros, tiene varias porciones. Se forman anastomosis vasculares, se forman gracias a esta arteria. Cuando existe la arteria cólica media, con su rama ascendente y su rama descendente, la arteria, la arteria cólica izquierda con su rama ascendente y luego su rama descendente, y la arteria cólica derecha superior con su rama ascendente y rama descendente, todas estas anastomosis de ramas ascendentes y descendentes van a formar lo que se le llama anastomosis máxima de Hall. Bien, es diferente, según lo que tengo entendido, del arco de Riolan, que se forma el arco de Riolan solamente por la rama ascendente de la arteria cólica derecha superior. Esta arteria va a seguir solita, anastomosándose con la rama ascendente de la arteria mesentérica superior en el ángulo esplénico del colon, formando así un punto arterial que se le denomina punto crítico de Griffith.
arterial en el que la importancia de esto es más que todo quirúrgica. Bien. Eso sobre nuestras arterias mesentéricas. Y hay algo que se me estaba olvidando. Aquí se le forma según un espacio avascular, un espacio en el que no quedan arterias, un espacio avascular de 3. Bien, en la porción terminal de esta arteria cólica derecha inferior con las arterias mesentéricas. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien? Sobre la irrigación del alcohol. ¿Cómo es que se formaba el arco de Arellano? Por una rama ascendente de la arteria alcohólica derecha superior, con la rama ascendente de la arteria alcohólica izquierda. ¿Bien? Esas ramas ascendentes se unen y van a formar así el arco de Arellano. Bien. Aquí un resumen de las arterias, ramas colaterales, pancreático, venoso inferior, anterior, posterior, romana, iliomediales, cólica superior, derecha media que es inconstante, ileocólica o ileovisoma mandíbulo-cólica. Mesentérica inferior, cólica izquierda, tronco de la sinovial, superior inferior, rectales superiores. Ahora, esto no se me estaba pasando. Sobre la irrigación del recto, que está dada por 3 arterias que van a ser de diferentes arterias. Ya vimos uno. ¿De dónde nacía la arteria rectal superior? ¿Era rama de qué arteria? De la mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Ahora, la rectal media, ¿de dónde va a salir? Y la rectal inferior, ¿de dónde va a salir? Estas arterias van a nacer, la rectal media nace de la arteria hipogástrica o arteria iliaca interna. ¿Bien? Aquí está la arteria iliaca interna, y ya como esta rama para la arteria rectal media. Y luego la arteria rectal inferior va a nacer de la arteria pubescente interna. ¿Ok? Esa es pregunta de examen, chicos, sobre la irrigación del recto y también su drenaje venoso, que enseguida lo vamos a ver. Ahora sobre las arterias renales y arterias capsulares, supracapsulares o arterias suprarrenales. Ya vimos nosotros que las arterias suprarrenales superiores, ¿de qué rama eran? ¿Eran ramas de qué arteria? De la subdiafragmática o diafragmática inferior. Las arterias suprarrenales medias nacen de la arteria directamente de la aorta abdominal. Ahora, ¿de dónde nacen las arterias suprarrenales inferiores? ¿Qué arteria es esta? De las arterias renales. Las ramas, la arteria renal va a dar como rama colateral a la arteria suprarrenal inferior, para así terminar de llegar a la glándula suprarrenal. Ahora, la arteria renal son números pares, derecha e izquierda, y bueno, nada más, van a agregar al riñón, y dentro del riñón ya se va a ir buscando y dividiéndose, llegando a un nivel, ¿qué se le dice esto? A niveles capilares dentro de la cápsula renal, dentro de toda la anatomía interna del riñón. ¿Qué más sobre esto? Nada más. ¿Ya? Eso, chicos, sobre las arterias renales. Anterior, posterior, colaterales, suprarrenal media, eso no se pueden olvidar. Y dónde nacen las arterias suprarrenales. Ahora sobre arterias gonadales, en el hombre testiculares y en las mujeres ováricas. La pancreática magna de la mesentérica superior es importante. La pancreática magna de la mesentérica superior sí puede nacer de cualquier lado. Ya la pancreática magna o arteria pancreática dorsal, ¿no ven? Puede nacer de la arteria esplénica o puede nacer de la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Es que, bueno, anatomía es muy variable. ¿Bien? Van a ver libros que dicen una cosa, otros libros dicen otra cosa, otros libros que dicen otra cosa. Van a ver imágenes que digamos, te expresen
su anatomía de una manera y otros datos van a ver lo grafica de otra manera. ¿Ya? Así que anatomía es una materia bien diferente, digamos, muy amplia. ¿Ya? Ahora, sobre la arteria testicular. Bueno, esta arteria testicular va a, ¿qué se dice? Nacer de la cara lateral de esta arteria aorta abdominal. Va a pasar la arteria testicular por el conducto inguinal, pared vertebral al testículo. ¿Ya? Y luego sobre la arteria ovárica, bueno, listo, nada más, ¿no? Irriga a los ovarios. Bien, ahí tenemos nosotros a la arteria ovárica. ¿Ya? Nada más. Luego van a dar como ramas colaterales. Aquí está el resumencito. Ramas testiculares, ramas para el equilibrio. Una rama arteria ovárica, la rama ovárica lateral. Y en común estas arterias dan ramas para la cápsula renal, la cápsula de Chiron. Bien. Y ramas para el ureter. El ureter recibe irrigación de las arterias renales, de las arterias testiculares, de las arterias císticas. ¿Ya? Como es un órgano largo, de 25 centímetros, prácticamente es retroperitoneal y luego entra hacia la cavidad abdominal, tiene un trayecto largo, es irrigado por varias arterias. ¿Ya? Y con esto, bueno, terminaríamos irrigación, bueno, pasamos una vez al drenaje venoso, y si nosotros entendimos la irrigación, vamos a ver que el drenaje venoso es prácticamente calcado, ¿bien? Exceptuando alguna que otra cosita. Vamos a ver que la vena cava inferior se va a formar de dos venas, de las venas ilíacas primitivas. ¿Bien? Esta vena cava inferior, antes llamada cava ascendente, va a tener ramas colaterales, ramas afluentes hacia él, que van a ir a drenar su sangre a la vena cava inferior. Ahora, ¿qué más sobre esta? Vemos que su origen es un toque inferior a la de la arteria aorta abdominal. Si la arteria aorta abdominal terminaba a nivel de L4, el libro dice que esta vena cava inferior va a empezar su origen desde la vértebra lumbar izquierda. Bien, ahora vamos a ver nosotros sus ramas colaterales. Las primeras que vemos ahí son las arterias renales, perdón, las venas renales. Vemos que la vena renal derecha es más corta que la vena renal izquierda. Y ahora, gracias a eso, hay esta, digamos, peculiaridad sobre el drenaje de estas venas testiculares o venas gonadales. La vena gonadal izquierda va a drenar en la vena renal izquierda. En cambio, la vena gonadal derecha va a drenar en la vena cava inferior. ¿Ya? Como si fuera esta vena gonadal derecha una colateral de la vena cava inferior. ¿Qué más? Vamos a ver que las venas rectales inferiores y las venas rectales medias van a ser también afluentes a esta vena cava inferior por su drenaje venoso. ¿Qué más sobre estas venas cavas? Eso. Ahora, aquí tenemos nosotros a estas venas llamadas venas suprahepáticas, ¿bien? Que van a ser venas que se van a formar dentro del riñón y le van a dar su fijación a ese mismo órgano. ¿Ya? Ahora hablamos nosotros de, ahí está el colateral, las lumbares se me estaba pasando. Siguiente, las venas renales, las venas suprarrenales, que no están, ahí la vena suprarrenal inferior, las venas gonadales, las venas suprahepáticas y las venas frénicas inferiores. Ahora, sobre el drenaje venoso ya del abdomen, hablando, digamos, del sistema venoso, del sistema porta, nosotros vemos, primero lo que tenemos que ver es cómo es que se forma esta vena porta. La vena porta se va a formar de dos vasos sanguíneos, de la arteria mesentérica superior y del tronco espleno-mesentérico, formado por la vena mesentérica y por la vena mesentérica inferior. Bien, es así como se forma
nuestra vena porta. Bien. Ahora, ¿qué más? Sobre esta vena porta, vemos cómo es que se forma, pero es diferente hablar de quiénes forman a la vena porta de las venas que son aferentes a la vena porta. ¿Qué venas van a drenar en la vena porta? Vemos nosotros aquí se ven tres arterias, tres venas, ¿ya? ¿Qué venas creen que sea esta? Yendo hacia el cardia, a la musculatura apretando el estómago. La gástrica izquierda. La vena gástrica izquierda va a drenar en la vena porta. Ahora esta otra vena pasa por el píloro, por la musculatura menor del estómago y termina drenando en la vena porta. ¿Qué vena es? Gástrica derecha o vena pilórica. Bien. Esas son las dos venas que van a ir a drenar en la vena porta. Y vemos esta pequeña de acá. Un poquito se la puede ver. ¿Qué vena creen que sea ella? Vean que está yendo al páncreas y al duodeno. Y es posterior y es superior. Pancreato renal, posterior, superior, superior, posterior. Bien. ¿Ya? Me falta una. Aquí no está explicada, pero la tengo aquí anotada. No, ayer eran esas nomás. Ahí está la gástrica izquierda, derecha y pancreato, pero sí, cística, porque la vena cística, bueno, el drenaje tanto de nuestro vesícula biliar va a ser de dos maneras. Directamente va a drenar el sistema portocava, el sistema de la vena cava inferior, el sistema de la vena porta hacia el hígado mediante vasos sanguíneos que no van a ir a drenar en su rama derecha ni en rama izquierda de la vena porta, sino que directamente van y drenan dentro del parénquima hepático. ¿Ya? Y ahí tenemos la vena cística, drenando también aquí en la rama derecha de la vena porta. Eso es así como se forma y ahí tenemos las venas afluentes de la vena cava inferior. ¿Qué más? Pero aparte de eso, nosotros vamos a tener una circulación, digamos, extra al sistema portocava, porque puede suceder, digamos, una hipertensión portal y la sangre no pueda ir hacia el hígado y luego seguir su trayecto hacia el corazón mediante la vena cava. Así que la sangre va a buscar otras maneras de llegar a cumplir su ciclo vital, digamos, que es el ciclo de la circulación mayor, ¿ya? Y vamos a tener nosotros diferentes métodos, digamos, otros caminos para esta vena que tenemos nosotros aquí. Las venas aumentales, cíclicas profundas, las venas frénicas, ligamento falciforme, sí, y las venas parominicales. Esas son venas cortas accesorias, ¿ya? Venas que van a darle, digamos, esa función, esa ayuda para que la sangre pueda ir por otro camino hacia el corazón. Bien, nada más sobre este sistema de la vena corta. Y aquí se forma algo que se le llama cuadrilátero de... Se me fue el epónimo, pero está formado aquí por la vena mesentérica superior, el tronco externo mesentérico, la vena mesentérica inferior, y aquí va a venir posterior a ello la vena renal, cuyo contenido va a ser el origen de la arteria mesentérica superior. Cuadrilátero de... se me fue el nombre. No me acuerdo qué se llama ese nombre. ¿Ya? Pero eso para que ustedes lo busquen en su casa también. Eso sobre la vena porta. ¿Todo bien con esto hasta ahora? Ya vamos a pasar a ver la inervación de nuestro abdomen. La inervación que da gracias al plexo solar. Vamos a ver que el plexo solar va a tener diferentes, digamos, estructuras anatómicas que lo van a formar. Bien, aquí se puede ver. Aquí vemos nosotros los elementos que van a formar a nuestro plexo solar, formado por ganglios
celíacos o ganglios semilunares. ¿Bien? Porque tienen esa forma, digamos, como una media luna. Bien, con dos cuernitos, una concavidad superior, una convexidad inferior, vamos a tener a estos ganglios. Los libros dicen que todos son pares, pero este ganglio de acá generalmente se sabe ver como uno solito, que es el ganglio mesentérico superior. Y luego estos dos ganglios, formaciones nerviosas, aórtico renal. Bien, es así como vamos a tener nosotros la formación del plexo solar. Ahora, vamos a ver que a este le van a llegar nervios de manera diferente, es decir, que van hacia él para poder llevar su inervación mediante ellos. Vamos a tener nosotros a los nervios esplácnicos. Esplácnico mayor. Y luego aquí tenemos nosotros al nervio esplácnico menor. Bien. Este nervio esplácnico mayor, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, va a ir a terminar en el ángulo externo de los ganglios semilunares. Bien. Y vemos nosotros este otro nervio de acá. ¿Qué nervio creen que sea? Tronco vagal posterior. El tronco vagal posterior, o bueno, el vago derecho. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que el vago izquierdo es anterior al esófago y el vago derecho es posterior al esófago? Ahí tenemos nosotros al tronco vagal posterior o vago derecho. ¿Ya? Y aquí, este vago derecho, lo que generalmente hace, lo que dicen los libros, es que solamente le da o termina de llegar hacia el ángulo externo del ganglio semilunar derecho para formar una asa llamada asa memorable del Reisner. Bien. Ahora, si les preguntan en el examen cómo se forma el asa memorable del Reisner, ¿ustedes qué me tendrían que decir? Nervio esplácnico mayor, nervio vago y ganglio ciliaco derecho. Derecho, bien. Esplácnico mayor izquierdo o derecho. Esplácnico mayor derecho. Bien. Vago derecho y ganglio semilunar derecho. Ahora, pero de manera inconstante, y aquí lo que presenta este libro, es que el tronco vagal posterior derecho puede dar una rama hacia el ganglio semilunar izquierdo, ¿ya? De manera inconstante, pero puede pasar. Dando otra asa, llamada aquí asa de Leibniz Lastin. ¿Bien? Esas son preguntas de examen. ¿Cómo se forma el asa memorable de Reisner y cómo se forma el asa de Leibniz-Lastin? ¿Lo pueden leer? No. Lo voy a hacer más grande. ¿Y cómo sería la respuesta para el asa memorable de Reisner? De Reisner. ¿Pero la di? La otra. El asa memorable de Leibniz-Lastin. Bien. Sería lo mismo, es describirlo nomás. Ganglio semilunar izquierdo, nervio esplácnico mayor izquierdo y el tronco vago derecho. ¿Ya? Vago derecho, ganglio semilunar derecho y nervio esplácnico derecho. ¿Ya? Ahora, antes que nos vayamos a ver un poquito más adelante, ¿de dónde es que nace el nervio esplácnico mayor y menor? Que es otro que se le llama imo. ¿De dónde es que nacen estos nervios? Estos nervios van a nacer en el tórax, ¿ya? Van a nacer por la formación de ganglios del sistema nervioso simpático, de la gran cadena simpática. Según el libro del perfil, nace el nervio esplácnico mayor, de los ganglios 7, 8 y 9, ¿ya? El nervio esplácnico menor va a nacer de las ramas 10 y 11, y luego el nervio esplácnico imo o esplácnico mínimo nace del número 12, nada más. ¿Bien? Ahora, ven que el esplácnico menor no llega para nada a estos ganglios esplácnicos o ganglios semilunares, sino que llega directamente
o bien a los ganglios aórticos renales o al mesentérico superior. ¿Ya? Ahora vamos a ver en esta otra imagen, también es lo mismo, pero esto ya es de Demeter. Se puede ver bien, Riemann. Se puede ver que de acá viene, este es el nervio esplácnico mayor derecho, este es el nervio semilunar derecho, nervio semilunar izquierdo, y aquí tenemos al vado derecho dando su rama hacia el cuernito interno del ganglio semilunar derecho, formando ¿qué asa? Asa memorable de Weisberg. Y ahora aquí tenemos nosotros llegando aquí el nervio esplácnico mayor derecho. Y nada más, si nos intentamos aquí otra rama, asa de Weisberg, va de Leitner-Lavastin. Bien. Aquí tenemos nosotros al nervio esplácnico menor derecho y aquí al nervio esplácnico menor izquierdo. ¿Ya? ¿Qué nos dicen otros libros? Algunos mencionan que el nervio esplácnico mayor solamente se trifurca, pero termina totalmente en el ganglio semilunar. Otros libros mencionan que aquí se grafica, termina dando directamente una rama para la glándula suprarrenal, ¿ya? Para la inervación de la glándula suprarrenal. ¿Qué más? Eso. Ahí tenemos asa memorable de Weisberg, el Leitner-Lavastin, que ya saben cómo es que se forman las dos. Y aquí nada más quería mostrar que el esplácnico mayor derecho, donde sería ese de aquí, ya lo marcado, esplácnico menor derecho, mayor izquierdo, menor izquierdo, ganglios celíacos semilunares, mesentérico superior, que los libros dicen que son dos, pero generalmente se unen, una sola masa. Y el esplácnico derecho mínimo. El esplácnico derecho mínimo, según sabe terminar directamente en el ganglio aórtico mesentérico, ya en este plexo renal. En el plexo renal es que termina. ¿Qué más? Nervio vago derecho, vago izquierdo, anterior. Y ese es un resumen de toda la inervación de las vísceras abdominales. De las que saben preguntar de acá es del hígado. Bien, frénico derecho, plexo solar y vago izquierdo. Esto lo he visto mucho como preguntas de examen. Los demás, no. Alguna vez he visto en unos bancos viejos la inervación del duodeno, de la primera porción, de la segunda porción, de la tercera porción y de la cuarta porción. Cosa que yo creo que es muy de lujo preguntarle eso. ¿Ya? Y esa pregunta que se llama la del hígado, frénico derecho, plexo solar o plexo celíaco y vago izquierdo. ¿Bien? Y bueno, esa fue la bibliografía que utilicé para sacar la información y los gráficos. Y bueno, gracias chicos por su atención. Espero que la clase les haya servido. Y ahora, bueno, preparé unas cuantas preguntitas de examen que las puedo mandar a un formulario. A ver, ¿todos están contando? Sí, ya. A ver, ¿dónde la paso? El grupo de ¿Están todos en el grupo no de Pedro? No. ¿Llevan dónde lo paso? ¿En Quizy? No, es un Google Forms. Bien, y ahora pues.